Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Arizona es uno de los puntos de la frontera hasta donde llegan venezolanos, pese a la nueva medida inmigratoria del gobierno Biden. Una encuesta revela que muchos estadounidenses se mantienen críticos sobre el estado de la democracia en el país. Y Estados Unidos y la comunidad internacional condenan a Rusia por la ley marcial impuesta en territorios anexados, mientras los esfuerzos diplomáticos continúan. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La nueva política inmigratoria del presidente Biden para los venezolanos no impide que sigan llegando a los cruces fronterizos. Jorge Agobián estuvo en Arizona e informa desde Yuma. Sé lo que las reglas que han puesto ahora nuevas, sé todo lo que está pasando, pero lo quiero intentar. Esta venezolana cruzó irregularmente la frontera y llegó a Yuma, Arizona, pasadas las 2 de la mañana de este miércoles. ¿Y tú tienes miedo de que te deporten? Sí. ¿Y si eso puede llegar a pasar, qué piensas hacer? No sé. A pesar de su esfuerzo y esperanza, se enfrenta a una nueva política que deporta sin excepciones a los venezolanos que llegan por vía terrestre y sin documentos. ¿Tiene pasaportes? Hasta hace una semana, en este punto fronterizo, el flujo de estos ciudadanos era constante. Esta cédula de identidad que hallamos a un lado del muro lo constata. Normalmente era de 30-40% de las personas cada día eran venezolanos. Lo más importante es que se queden en fila. Eso nos dijo Fernando Quiroz, un voluntario que ofrece bebidas a los migrantes que llegan y esperan ser inspeccionados por la patrulla fronteriza. La venezolana fue la única que pudimos encontrar en nuestro recorrido. Durante esta madrugada ingresaron cientos de migrantes de diversas nacionalidades a este punto fronterizo, entre ellos cubanos y nicaragüenses que se mostraron cautelosos ante la nueva regla para los venezolanos. No sabemos cómo los va a ir aquí. Yader González llegó desde Nicaragua, pero se enfrenta a un proceso incierto. Nosotros simplemente hacemos un gran doble esfuerzo para venir aquí. Y la deportación podría terminar con su sueño. No sabemos si los van a dejar aquí o los van a deportar. Desde la frontera en Yuma, Arizona, Jorge Agobián, Voz de América. En tanto, autoridades mexicanas confían en que el número de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos por el título 42 irá en descenso, mientras en la capital del país algunos de ellos buscan obtener un permiso para permanecer en México. Sara Pablo tiene el reporte. Ante las nuevas reglas del gobierno de Estados Unidos para la admisión de ciudadanos venezolanos vía aérea, México ha recibido por el título 42 1,768 migrantes, informó el canciller Marcelo Ebrard. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24,000 migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania. El secretario de Relaciones Exteriores confió en que cada vez sean menos los venezolanos deportados de Estados Unidos. ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3 251 y el día 4 179. Como verán ustedes, es un número decreciente. Eso es en toda la frontera. Pues cada día son menos, 179. Ahora, por la frontera sur, pues sí recibimos mucho más porque nos están pidiendo refugio y se los damos. Mientras grupos de migrantes venezolanos han sido trasladados de la frontera norte a la capital del país, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, instaló un área provisional en la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Internacional y Familias Migrantes y Refugiados, mismo que ya rebasó su capacidad. Los migrantes buscan obtener un permiso para permanecer en México de manera regular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, El Salvador no es atractivo para los migrantes venezolanos que buscan viajar a Estados Unidos, pero la ley internacional humanitaria los ampara si deciden solicitar refugio, según organización Pro Migrantes. Neri Mabel Reyes tiene el siguiente reporte. El Salvador no registra oficialmente un alto ingreso de migrantes venezolanos afectados por las medidas migratorias de Estados Unidos para admitir a ciudadanos de la nación suramericana, ya que el presidente Nayib Bukele rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro desde 2019. Fernando Jiménez, integrante de la Asociación de Venezolanos en El Salvador, explica que hasta hoy solo han tenido la consulta de una persona quien está en el grupo de los varados, pero tiene visa salvadoreña. No hemos tenido ese tipo de solicitudes porque el tema principal es la visa, ¿verdad?, para ingresar aquí a El Salvador. Y que también las personas que van en ese proceso de irse desde Darien hasta Estados Unidos no pasan por El Salvador. Jiménez dice que la ruta del migrante que recorre saliendo de Venezuela como indocumentado en busca de llegar a Estados Unidos no abarca El Salvador, ya que los suramericanos se dirigen hacia Nicaragua, luego a Honduras y Guatemala para viajar a México. César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante INSAMI, no descarta que los venezolanos varados o deportados de Estados Unidos en el marco de las nuevas disposiciones que les han dejado prácticamente en un limbo puedan buscar como destino a El Salvador. La ley internacional le permite a un venezolano pedir asilo y refugio aquí, independientemente que no hayan relaciones diplomáticas. La Voz de América consultó a voceros de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre el ingreso de venezolanos que hayan sido localizados por la Policía de Fronteras y se nos informó que la entidad gubernamental no registra información relevante a este respecto. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. Y avanzamos rumbo a las elecciones de medio término en Estados Unidos con estos especiales que entregamos diariamente. Y hoy nuestro colega Tony Belchi aborda el tema de las razones por las que el estado de Georgia es trascendental y el impacto que allí puede tener el voto hispano. Hola. Buenos días. Estos tres voluntarios forman parte de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, una organización no partidista de Atlanta. Se disponen a iniciar una intensa jornada de trabajo para promover el voto latino en las próximas elecciones de medio término y educar a la comunidad sobre el proceso de votación. Aquí, solo una hora de Atlanta, te puedes encontrar a comunidades marginalizadas que nunca se han involucrado con el voto o han empujado a sus oficiales a hacer un cambio. Utilizan una aplicación que cuenta con datos personales obtenidos de encuestas y registro de votos. Es la forma más eficaz para saber dónde viven los electores latinos. Me puede dar como una lista donde yo voy barrio por barrio y busco a la gente que tengo aquí en esta lista. Admiten que tienen por delante un arduo trabajo y a veces frustrante, porque en muchas ocasiones no encuentran a nadie en las casas y resulta complicado dar con los votantes. Después de varias horas han logrado hablar con algunos de ellos. ¿Usted acude a votar? Sí, hemos estado un poco activos en las votaciones pasadas, en las elecciones ya por más de 15 años hemos participado. Muchos de estos voluntarios consideran que estas campañas del puerta a puerta son muy efectivas para implicar a la comunidad latina en estas elecciones. Que nos demos cuenta que los hispanos realmente tenemos nuestros derechos aquí en Estados Unidos. Anthony Belchi, Voz de América, Atlanta. Mañana los invitamos para otra entrega especial. En otra información, a pesar de los escándalos durante las últimas elecciones en Estados Unidos, el número de personas que confían en la democracia ha aumentado si se comparan con el proceso electoral de 2020, ya que actualmente cerca de la mitad de los estadounidenses tienen mucha confianza en que los votos de las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre serán contados con exactitud. Así lo demuestra una encuesta realizada por el Centro de Asuntos Públicos NORC y la agencia de noticias de Associated Press. Sin embargo, el estudio demuestra que el 52% de los adultos estadounidenses en edad de votar consideran que la democracia en Estados Unidos no funciona bien, mientras que solo 1 de cada 10 votantes estima que está extremadamente o muy bien. Algunos especialistas dicen que este fenómeno ocurre por la proliferación de noticias falsas que invaden especialmente algunos medios digitales y por las constantes afirmaciones de fraude divulgadas durante las elecciones presidenciales de 2020 que generaron el ataque violento contra el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Para el proceso electoral del 8 de noviembre, casi el 70% de los republicanos sienten que la democracia estadounidense no funciona, mientras que solo el 40% de los demócratas comparten la misma opinión. Pero a pesar de esto, son muchos los estadounidenses que consideran que estas votaciones son de vital importancia para los intereses de la nación. Esa es la percepción del demócrata Ronald McGraw, de 67 años, que vive en Indianápolis y que es un trabajador jubilado del área de la construcción que recientemente se registró para votar y tiene la intención de asistir a las urnas por primera vez este año. Él dice sentirse motivado por la actual situación, ya que considera que todo ahora está en juego, haciendo referencia a la democracia, la economía y la forma en la que funciona todo en el país. Están en sintonía de Buenos Días, América. La administración Biden reafirmó su postura frente a la invasión de Rusia en Ucrania, independientemente del resultado electoral de los comicios de medio término. Judith Martín Rodríguez tiene el informe. A 4 días de cumplirse 8 meses desde que empezó la sangrienta invasión de Vladimir Putin en Ucrania, la esfera internacional y la diplomacia no dan abasto. Trabajan sin descanso en un esfuerzo colectivo de Occidente por abordar los principales flancos que esta guerra ha dejado pendientes. Por una parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió hoy con el recién nombrado primer ministro sueco Ulf Kristersson para abordar el proceso de adhesión del país nórdico a la Alianza Atlántica, y Stoltenberg aseguró que tanto Suecia como su vecina Finlandia ya se encuentran bajo el paraguas protector de la organización y por tanto tomarían medidas ante cualquier presión de Rusia. En cuanto a la contienda militar, el jefe de la OTAN aseguró que la ofensiva del líder del Kremlin está fracasando. Fundamentalmente lo que vemos es que la guerra de Rusia, la guerra del presidente Putin en Ucrania, está fracasando. El presidente Putin cometió un gran error al invadir Ucrania. Se vio obligado a retirarse de los territorios del norte, alrededor de Kiev. Luego lanzó una gran ofensiva en el Donbass. Esa ofensiva ha sido detenida por valientes fuerzas ucranianas. Y ahora los ucranianos pueden recuperar el territorio y liberar la tierra ucraniana. Y los apoyamos para que lo hagan. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso de ser cruel con el pueblo ucraniano, luego de que el líder del Kremlin decretó la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexionadas por Rusia. Según aseguró el mandatario estadounidense, la decisión de Vladimir Putin demuestra su desesperación y la falta de garantías en su lucha contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Las noticias siguen en La Voz de América. La oposición venezolana cuestiona la ausencia de políticas públicas orientadas a la prevención de desastres naturales. Carolina Alcalde tiene los detalles. A propósito del desbordamiento de varios ríos y quebradas que esta semana provocaron la muerte de 3 personas y grandes pérdidas materiales en Maracay, además del deslave que dejó 54 muertos la semana pasada en Las Tejerías, ambas poblaciones en el estado Aragua, ubicado en el centro del país, han surgido pronunciamientos contra la gestión de los organismos competentes y la falta de previsión del gobierno venezolano. Liz Jaramillo, vicepresidenta de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento de 2015, cuestionó que en el país no exista un sistema de alerta oportuno. Definitivamente solo la intervención en el momento que ocurre la tragedia y una intervención militar. La legisladora Karim Salanova reiteró la necesidad de que las autoridades implementen protocolos de prevención y evalúen la situación de los diques y los drenajes. La capacidad de respuesta, si nosotros como Estado tenemos un departamento que dé respuesta a situaciones que se presentan, desastres naturales, que no estamos exentos como país, como ciudadanos de vivirlo. Y por eso es que nosotros nuevamente elevamos nuestra voz, elevamos un llamado, porque aquí ha habido pérdidas humanas, aquí ha habido pérdidas materiales y eso es incalculable en un país tan complicado, con hiperinflación, donde cuesta día a día hasta comprar la cesta básica, gente que ahorita está perdiendo sus casas, sus negocios, su vehículo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido en que se encuentra desplegado atendiendo las emergencias y en el caso de algunas regiones ha defendido el éxito de las alertas tempranas. Sin embargo, ha reconocido limitaciones y ha pedido al sector privado colaborar con el suministro de maquinaria pesada utilizada para la remoción de escombros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras, la crisis política en Perú persiste y el presidente Pedro Castillo enfrenta fuertes cuestionamientos a raíz de las investigaciones que se realizan contra él y su familia. Silvia González tiene este reporte.
Poco a poco, el presidente Pedro Castillo se va quedando solo frente a la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación. Y el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, evaluó el tema en entrevista con La Voz de América. Situación un poco complicada. Hay 6 carpetas fiscales, 6 investigaciones por temas de corrupción que involucran directamente a él y a su familia. El presidente también ha perdido mucho respaldo social, del 60% de aprobación que tenía al inicio de su gobierno, ahora le queda solo 20% y tiene muchísimo rechazo popular, de tal manera que con la oposición en el Congreso, con la acción fiscal, con los errores que comete a diario, el presidente se va quedando solo políticamente. Mientras tanto, el Congreso de la República envió un oficio al Tribunal Constitucional pidiendo una ampliación de demanda en la que además pide la interpretación del artículo 117 de la Constitución peruana en el marco de la denuncia constitucional, ya que los delitos mencionados por la fiscal general Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo no involucran delitos de corrupción. El presidente del Congreso, José Williams, detalló al respecto. Sí, ya eso fue presentado y hay una ampliación que se ha enviado al día de ayer. Bueno, lo que nosotros buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso de la República. Son tareas que le corresponden al Congreso y obviamente el Congreso tiene que hacerlas, ¿no? Silvia González, Voz de América, Perú. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Chile cumplió 3 años del estallido social sin una nueva constitución, uno de los principales llamados de las protestas que sacudieron al país en 2019. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Chile conmemoró esta semana el 3er aniversario de las protestas sociales que impactaron al país en el año 2019, cuando los ciudadanos salieron masivamente a las calles para reclamar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que derivaron en la demanda de una nueva constitución política ante el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad en este país. En el marco de este aniversario, el presidente Gabriel Boric emitió un discurso en el que instó a resolver los problemas urgentes que el país visibilizó en el estallido social. Ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. El 3er aniversario de la protesta recuerda que las manifestaciones derivaron en la instalación de una convención que redactó una nueva constitución. Sin embargo, fue rechazada hace 1 mes y medio por el electorado en un plebiscito. El 62% de los votos rechazó la propuesta constitucional redactada por una convención izquierdista. Pese a ello, el presidente Boric mantiene viva la esperanza de lograr los cambios necesarios en el sistema político del país. Desde otros países observan la oportunidad que hemos producido entre todos los chilenos y chilenas al transformar este tremendo quiebre en un proceso de cambios institucionales y democráticos. Sala de redacción, Voz de América. En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. Y Qatar se prepara para recibir a los miles de visitantes que llegarán para el Mundial de Fútbol 2022 y tendrá muchas atracciones. Entre ellas estará algo muy especial. Nelson Viñoles nos cuenta. Qatar 2022 quiere ser sin dudas un mundial muy particular, lo hablábamos los otros días, el primero en el mundo árabe, el primero en invierno, el primero que está en el metaverso y ahora también acaba de sumar a 2 personalidades que estarán allí para todos los que lo visiten y para los que quieran tomarse una foto con ellos y ver de cerca de qué se trata esto. Hablamos de Jing Jing y de Xi Hai, una parejita de osos panda que el gobierno de China le acaba de regalar al gobierno de Qatar y que estarán en la zona de animales salvajes en Al Wabra, donde por supuesto se ha construido un ambiente especial para ellos, lejos del calor y la humedad que reina usualmente en Doha y en todo Qatar, y que estarán formando parte como una nueva atracción en esta especie de zoológico que tiene cerca de 500 diferentes razas de animales o tipos de animales, donde la gente podrá
insistimos una vez más, pasar un buen rato y sacarse una foto, porque si hay pocas cosas que uno cree que va a ver en Qatar, son los osos panda. Seguramente el medio ambiente creado para ellos en esta zona de reserva natural será espectacular y todo el mundo podrá disfrutar de tomarse una fotito con ellos. Entonces recuerden, Jing Jing y el otro es Si Hai, los dos ositos panda que estarán dando vueltas en su nuevo cubículo allí en Qatar para que todos pasen un buen momento. Soy Nelson Miñoles y esto es La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, Justin Verlander estaba trabajando más de lo previsto en los albores del juego y requirió de 45 lanzamientos para resolver 2 innings. En esos momentos, el manager Dusty Baker estaba preocupado ante la posibilidad de recurrir demasiado pronto al bullpen. En vez de ello, el as veterano se afinó. Verlander consiguió 11 ponches en 6 innings destacados, mientras que Julie Gurriel, Chas McCormick y Jeremy Peña dispararon sendos jonrones para guiar el miércoles a los Astros de Houston a un triunfo por 4-2 sobre los Yankees de Nueva York en el primer duelo de la serie de campeonato de la Liga Americana. Este chico tiene una mentalidad muy fuerte, recalcó Baker en referencia a Verlander. Cuando está un poco abajo de su nivel parece que puede meter en problemas, pero entonces ajusta y mejora. Houston, monarca de la División Oeste, mejoró en un récord de 4-0 en playoffs luego de un registro de 106-56 en la campaña regular. Y para Karim Benzema, ha marcado un tanto después de sufrir la invalidación de otros 2 por fuera de juego y consumó el miércoles la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Elche para afianzarse en la cima de la Liga del Fútbol Español. El uruguayo Federico Valverde abrió el marcador por los merengues con un nuevo zapatazo desde fuera del área a los 11 minutos. Karim Benzema celebró la condecoración por parte de la revista France Football como el mejor futbolista del mundo la campaña pasada, con un disparo desde el balcón del área tras una soberbia combinación con el brasileño Rodrigo Góes a los 75 minutos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan. El actor y rapero Kaylan Walker fue sentenciado a 50 años de prisión tras ser declarado culpable de violar a aspirantes a modelo que conocía en Internet. Walker, de 27 años, fue sentenciado en la Corte Superior de Los Ángeles tras ser declarado culpable en abril de 3 cargos de violación por uso de fuerza, un cargo de agresión para cometer cópula oral, 2 cargos de abuso sexual de menores y 2 cargos de violación por intoxicación. Filler calificó la sentencia de draconiana. Su abogado Andrew Fleer dijo que el juicio no fue justo. Fleer calificó la sentencia de draconiana y dijo que será apelada, reportó NBC News. Una fotoperiodista de Cachemira denunció que las autoridades migratorias de India le prohibieron viajar a Estados Unidos para recibir el premio Pulitzer a pesar de tener visa y pasaje válidos. Sana Ishad Mato iba a viajar a Nueva York el lunes para recibir el Pulitzer, pero funcionarios en el aeropuerto de Nueva Delhi se lo impidieron, relató la periodista. Me pararon sin causa ni razón, tuiteó Matsu el martes en la noche. Dijo que le cancelaron el pasaje. Un hombre que se autodenomina como padre de familia y quien tiene un tatuaje distintivo en la espalda se sintió humillado después de que Cardi B supuestamente usó de forma incorrecta su imagen para la portada sexualmente sugerente de uno de sus álbumes. Kevin Michael Brophy demandó a la música galardonada con el Grammy por $5 millones en una demanda por violaciones a los derechos de autor presentada ante una corte federal en el sur de California. Bosa vive un momento muy colombiano en su música. El cantante urbano panameño lanzó ¿Qué prefieres?, un tema que interpreta con el colombiano Billy
así como con un video para su canción Talismán, filmado en Bogotá. Tengo una buena relación amistosa con Vid, vibramos juntos, y cuando vibramos juntos siempre hacemos música dura. No creo que sea la última vez que hagamos una colaboración. Nos gustó la mezcla de nuestras voces, dijo Bouza en una entrevista reciente por videollamada desde Washington, donde vino de paseo a la Casa Blanca. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América les informó Tony Caro. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.